Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente. Damos las gracias a nuestro Dios por una vez más estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Siempre es una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios. Damos las gracias a nuestro Señor porque nos da esta ocasión de reunirnos de esta manera todavía virtual. Tendremos que hacerlo así, por lo menos los días miércoles para nosotros, en nuestros días de estudio de la palabra de Dios y día de oración, pues tendremos que todavía hacerlo así por un tiempecito más hasta que el Señor nos permita reunirnos normalmente, volver otra vez a lo presencial como lo estamos haciendo los domingos. Así que damos las gracias a Dios por todo y vamos a tomar como siempre, hermanos míos, nuestro tiempo de oración. Una vez más, les reitero, por favor, envíe sus motivos de oración, mándelos siempre, mándelos al grupo de WhatsApp de las damas, mándelos a los caballeros, al grupo de WhatsApp de los caballeros. En su defecto, pues envíelo directamente a nuestro hermano Oscarito Ruiz, que es el que nos ayuda con todas estas cosas. Y yo sé que la va a poner ahí, por supuesto, de buen gusto, como siempre. Así que tome esto siempre en cuenta. No deje su motivo de oración, por pequeño que sea, no deje de enviar. Que Dios no desecha ningún motivo de oración. Por pequeñito que sea, envíelo y estaremos presentándolo delante de Dios. Pues vamos a tomar nuestro tiempo de oración y volvemos en breve para el estudio de la palabra de Dios.
hermanos, bien, las gracias a nuestro Señor por este tiempo de oración y poder traer a nuestro Dios nuestros motivos de oración. Qué bueno es poder hacer esto. Les invito a que abramos la palabra de Dios, al libro de Amós. Nuestro libro, profeta menor, que está siendo objeto de estudio para esta ocasión. Estamos estudiando los profetas menores y vamos a la altura del capítulo 5 del libro de Amós. Si son tan amables, por favor, de tener en sus Biblias ahí para leer los versículos 10 al 13 del capítulo número 5. Dice la palabra de Dios: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su casa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Oremos un momento, hermanos míos. Padre Santo, Dios de los cielos, gracias, mi Señor, una vez más en este día por tantas misericordias y bondades con nosotros. Te suplico y te ruego de tu gracia, de tu guía y de tu bendición. Gracias, Señor del cielo, porque nos das el bendito honor y la oportunidad de arrodillarnos delante de tu presencia para traer, Señor, nuestras peticiones, sabiendo de que tú eres el Dios que oye y el Dios que hace. No solamente oyes lo que decimos, sino también que conforme a tu voluntad, tú respondes, oh Dios. Ahora te suplicamos, Señor, para que tú estés con nosotros en el estudio de tu palabra. Es tu palabra, no la nuestra, Señor. Son tus mandamientos, son tus preceptos, son tus leyes, oh Señor. Ayúdanos a tomarlas de la manera correcta, a interpretarlas de la manera correcta y así, Dios del cielo, darla al oyente. Te pido de tu bendición, te pido de la guía de tu Santo Espíritu, Señor bendito, en todo en esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos míos, hemos estado mirando estos tres discursos, que ha sido la última parte que estamos mirando, estos tres discursos del profeta Amós. Tres discursos que hemos estado mirando. Ya vimos el primer discurso y el segundo, y donde miramos capítulos 3 y 4. Hemos entrado ya entonces al tercer discurso y que vamos a cubrir allí capítulo 5 y capítulo 6. De modo que miramos ya una parte de este discurso número 3, y en la primera parte, en los primeros 5 versículos, habíamos visto ya este canto fúnebre que vimos anteriormente. Este canto fúnebre, este canto que ya habíamos dicho que era dicho en la plaza pública y que la gente se reunía para ir a oír de quién se trataba, porque esa era la forma o una de las formas que se utilizaba. De tal manera que habíamos dicho entonces que el pueblo, en cierta forma, queda un tanto sorprendido cuando Amós eleva su voz en este canto fúnebre y de repente
el pueblo oye que se trata de ellos mismos. Imagínese usted que fuera para nosotros, que se hace esa reunión porque el profeta o quien fuera a traer dicho canto fúnebre, entonces de repente usted oye su nombre. Yo oigo el nombre mío, pero este hombre me está anunciando a mí. Entonces imagínese, perdón, el impacto que sería para usted y para mí. Y eso fue justamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel en este momento. Entonces, ya a partir del versículo 6, como habíamos dicho, el resto del capítulo, el resto del capítulo 5, pues todo va a estar relacionado entonces con estos lugares que el pueblo había tomado como lugares de encuentro con Dios. Miramos, ¿verdad? Sobre todo miramos a Betel y hemos hablado un poquito acerca de Betel y lo habíamos relacionado ya, ¿verdad? Con algunos de los patriarcas que miramos en estudios anteriores y cómo Dios había tomado aquellos lugares verdaderamente para encontrarse con sus siervos. Pero habíamos mencionado a Abraham, habíamos mencionado a Jacob, y ahora vamos a incluir a Isaac porque se añade Berseba. Y dijimos entonces que el resto de estos, el resto de los versículos del capítulo 5, íbamos a ver precisamente acerca de estos lugares. Y empezamos a hablar, porque ya habíamos hablado un poquito de Betel y una vez más, pues vamos a hablar entonces de Betel y empezamos a ver a este lugar en Betel. Y cubrimos entonces en el estudio anterior hasta el versículo 9 y vimos unas 4 expresiones en los versículos 8 y 9, expresiones en las que el Señor está hablándole al pueblo y diciéndole una serie de cosas y de que Él es el que gobierna la tierra, que Él es el que dirige las cosas, Él es el creador de todas las cosas y que Él gobierna todo. Y por eso mencionamos las Pléyades y el Orión para hablar acerca precisamente de que el Señor, el firmamento, las estrellas, y en este caso Pléyades y Orión, que en la antigüedad eran utilizadas para hacer los calendarios, o sea, el paso de las estaciones, y es para decir que el Señor tiene el control del tiempo y de todas estas cosas. Pero además, el ciclo del tiempo o los ciclos, ¿verdad? De los tiempos, cuando habla también acerca de que vuelve las tinieblas en mañana, es decir, el paso de un día a otro, el ciclo de la noche y del día, pero también habla de las llamas, que llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Y esto es una referencia a ese proceso de todo lo que tiene que ver con el ciclo de la lluvia y cómo Dios controla también todas estas cosas, la naturaleza, ¿verdad? En otras palabras. Y dice también que da fuerza o esfuerza al despojador sobre el fuerte. También para Dios decir que Él se encarga de aquellos que se dicen ser fuertes, Él se encarga de ellos. Es decir, Dios tiene también ese control de la historia del hombre. Qué grande hay que no sea Dios que lo pone, qué grande hay que Dios, que se resista a Dios, qué grande hay que Dios no lo doblegue cuando Él quiere doblegar. Podemos hacer un poco de historia
de lo que la palabra de Dios nos dice con tantos reyes en el pasado, empezando con el gran faraón. Recuerda todo eso, ¿verdad? Y lo que habla la palabra de Dios acerca de Belsasar, acerca de, en el libro de Daniel, lo que Dios también hace. Es decir, aquellos grandes también Dios sabe ponerlo en su lugar. Es decir, que Dios tiene el gobierno de la historia del hombre. En los versículos 10 al 13 que acabamos de leer, aquí hay, y vamos esta noche el estudio, nos vamos a quedar en los versículos 10 al 13. Y en estos versículos 10 al 13 vamos a encontrar 5 evidencias del verdadero encuentro con Dios. No es que Amós está haciendo un paréntesis, sino que sigue en su discurso, en este tercer discurso. Lo que está haciendo Amós es precisamente, lo que está haciendo es diciéndole al pueblo que no ha mostrado evidencia de un verdadero encuentro con Dios, aunque va a Betel. Recuerde que estamos en Betel, ¿eh? Estamos en Betel. Que está yendo a un lugar de encuentro con Dios, no obstante está yendo a un lugar, se supone, de encuentro con Dios, no hay evidencia de que hay un verdadero encuentro con Él. Y esto es tan significativo para nosotros como cristianos. Mi querido hermano, mi querida hermana, encontrarnos con Dios verdaderamente es la gran bendición suya y mía. Cuando digo o cuando decimos encontrarnos con Dios, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? No es que estamos teniendo un encuentro físico con Dios, porque sabe que un encuentro físico con Dios no lo tenemos, ¿verdad? Per se, lo que es físico y que Dios se presente físicamente. Dios es espíritu y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cuando hablamos de ese encuentro con Dios, es el hecho de que yo convivo con Dios, yo camino con Dios. Usted camina con Dios. Como creyente en Cristo, vivimos una vida cercana a Dios, se supone. Y ese encuentro, eso es lo que implica ese encuentro. No importa dónde yo esté. En el caso del pueblo de Israel estaba buscando lugares sagrados, entre comillas. Lugares que en el pasado habían significado una gran cosa. Definitivamente así era. No se puede negar. La palabra de Dios así lo explica y lo hemos dicho ya hasta la saciedad. Ahora, en los versículos que vamos a ver 5 aspectos, 5 cosas que dice allí la palabra de Dios, que dice Amós, que debieran ser evidencia de ese encuentro que se supone que están teniendo con Dios. Tomemos nosotros la lección práctica. Si yo he tenido un encuentro verdaderamente con Dios, en mí debe existir huellas. Huellas. Si usted ha tenido un verdadero encuentro con Dios, en usted debe haber huellas claras, que se vean. No es Dios que tiene que verlas solamente, Dios conoce nuestros corazones, como vamos a ver, pero Dios tiene que ver eso, pero también los demás, también los otros. Los otros tienen que ver en mi proceder, en mi conducta, en mi manera de hablar, en mi manera de reaccionar frente a las situaciones de la vida, en tantas cosas, en tantos aspectos, renglones de la vida. Eso tiene que dejarse ver. ¿Sí? De tal manera que vamos a ver entonces esas 5 evidencias de ese verdadero encuentro con Dios, y es lo que está diciendo aquí Amós. Es como si ustedes se están yendo a Betel y se están encontrando con Dios y están haciendo sacrificios y están haciendo una cantidad de cosas, pero yo no veo que haya evidencia de ese verdadero encuentro con Dios. Y vamos a ver entonces esa parte aquí. Es decir, que el pasaje bíblico nos ayuda a encontrar tales evidencias que
estamos, que todavía no hemos mencionado y que vamos a ir enumerando. Les recuerdo, mis queridos hermanos, les recuerdo algo. Estamos tomando la base de este estudio bíblico de los comentarios diversos, pero básicamente, el comentario de Escuela Bíblica, que puede encontrarlo, eso lo puede encontrar en Internet. Lo puede encontrar en Internet. Entonces, estamos tomando básicamente, no estrictamente, básicamente, el comentario de Escuela Bíblica. Utilizamos, tengo para preparar el estudio bíblico 3, 4, 5, 6 comentarios que los voy chequeando, los voy mirando. Algunos tienen opiniones un poquito diferentes respecto a algunas cosas, pero la mayoría coincide. Eso es lo bueno, ¿verdad?, del comentarista serio, que no va contrario a otro por ir contrario. No. Cuando hay que decir algo porque se entiende que hay que decirlo y porque realmente es bueno decir que no estoy de acuerdo con tal o cual comentario, correcto. Pero la mayoría coincide, eso es lo bueno, coincide en lo que dice el uno y el otro. Entonces, ya hemos venido diciendo que el pueblo de Israel había tomado como excusa visitar lugares icónicos que en el pasado fueron motivo de encuentro con Dios. Sin embargo, esto solo representaba una falsa adoración a Dios. No había un verdadero espíritu de piedad. A pesar de ir a Betel a realizar sus sacrificios, no había evidencia de un real encuentro con Dios. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, eso se evidencia como habíamos dicho. Ahora miremos cuáles son esas evidencias. La primera, en el versículo 10 que ya leímos y le leo una vez más, estamos en el capítulo 5 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. La primera evidencia que da aquí Amós de un verdadero encuentro con Dios es el amor a la verdad de Dios. Amar la verdad de Dios o tener amor por la verdad de Dios. Creo que sin decir nada antes, tan solamente el enunciado, el dar esta declaración, ya usted como que entiende perfectamente qué es lo que estamos diciendo. Cuando un individuo tiene un verdadero encuentro con Dios, ama la verdad de Dios, la ama, le encanta, le fascina. Y cuando aprende la verdad de Dios, la obedece, la cree, la asimila y dice: esto es cierto, esto es así, qué bueno es vivir la vida de esta manera. Es decir, que los principios bíblicos deben regir la vida de todo creyente en Cristo. Y eso no se negocia. El principio bíblico, los principios bíblicos son los que deben gobernar la vida de todo aquel que se dice ser un creyente en Cristo. Y eso no se negocia. Oye, mi hermano, eso no se negocia. Bueno, que hay un principio que eso es dependiendo de la circunstancia, dependiendo de dónde estamos y cómo estamos. No, eso no se negocia. Un principio bíblico es un principio bíblico. Y eso no puede cambiar. Absolutamente por nada ni por nadie debe cambiar. Amar la verdad de Dios significa obedecer a Dios. En Amós 5:10 dice la palabra de Dios ahí que el pueblo aborrecía, es decir, no hacía caso, despreciaba
lo que Dios decía. Note que lo que dice es, el versículo 10, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba a lo recto. Ese reprensor, ¿quién era ese reprensor? El profeta, el sacerdote, el individuo, fuese quien fuese, que Dios enviaba al pueblo para decir lo que había que decir. Llamarle la atención al pueblo en cualquier cosa que no estuviese actuando de la manera más correcta. ¿Y qué hacía el pueblo? Lo aborrecía. No, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla este individuo? Y quiero decirle, mi querido hermano, que debemos tener corazones sensibles cuando oímos la palabra de Dios. Cuando la oímos. Corazones sensibles dispuestos para querer obedecer y no despreciar lo que Dios dice. Es decir, que el pueblo de Israel aborrecía a aquellos que procuraban la justicia. No deseaban ser gobernados por la verdad divina. Y debemos desear eso, debemos desear que la verdad de Dios gobierne nuestras acciones, gobierne nuestra conducta, gobierne nuestro matrimonio, gobierne nuestra familia, que los principios divinos, que la verdad de Dios gobierne todo absolutamente lo que nosotros hacemos. Porque déjeme preguntarle, porque se supone que no debo preguntarle, porque se supone que son cosas que las sabemos. Pero un decir, ¿es usted sabio más que Dios? ¿Es usted más sabio que Dios? ¿Sabe usted más que Dios? ¿O cómo es la cosa? De tal manera que pienso que eso es lo que debemos hacer caso. Porque Dios es el soberano y Dios no falla. Dios no miente. Entonces, nada peor que un cristiano que no se conduce según la voluntad de Dios, según el principio de Dios, y que se conduce según su conveniencia, según sus placeres y según sus condiciones. Usted sabía que nosotros condicionamos a Dios y condicionamos la palabra de Dios. Esa es la dinámica del vivir de nosotros, de muchos de nosotros, en mucho de lo que hacemos en nuestras vidas. A Dios no podemos condicionarlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, recordemos que habíamos visto también en el pasado y miramos en el capítulo 2, y déjeme leerle la cita bíblica, porque es bueno recordar estas cosas. En el capítulo 2, los versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Es decir, que el pueblo de Israel tenía esa costumbre. Ya era una actitud consuetudinaria en ellos, el rechazar lo que Dios decía, rechazar lo que Dios estaba mandando. Y cuando un creyente cae en una condición y en una situación como esa, se sabe que hay peligro y que la vida cristiana debe prender el bombillito rojo de alerta de peligro inmediatamente. Entonces, esa actitud mala del pueblo no era de ahora. Ojalá nosotros pudiéramos decir con el salmista en el Salmo 119, el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Es toda ella, dice él, de día, de noche, siempre mi meditación. Qué bueno fuera que tuviéramos esto en nuestros corazones, cuánto yo amo tu ley.
cuánto amo tu ley. De modo que lo primero, hermano, la primera evidencia que la palabra de Dios nos dice de una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Dios es el amor por la verdad de Dios. No despreciarla, no desprecie la palabra de Dios, no despreciemos la palabra de Dios. Porque no hay ningún creyente, ni nadie, no solamente el creyente peor, pero no hay hombre, mujer en este mundo que desprecie la palabra de Dios y que le vaya bien. No hay nadie. Número 2, hay una segunda evidencia que la palabra de Dios también nos dice en el versículo 11, estamos en Amós, capítulo 5, nos movemos al capítulo 2, pero volvamos otra vez al capítulo número 5 y leamos el versículo número 11 en esta ocasión, que dice de la siguiente manera: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis vino de ellas. En segundo lugar, miramos en primer lugar que hay que amar la verdad de Dios. En segundo lugar, es amar al prójimo. Amar al prójimo. Debemos aprender a conllevarnos bien con el prójimo y amarlo, a ser tolerante, a perdonar, a no maltratar, a no ser violentos, en fin. Todo esto que Dios quisiera y todo aquello que provoca paz, que provoca tranquilidad, que provoca sosiego en nuestras relaciones, todo esto se desprende de que amemos al prójimo o no. El pueblo de Dios necesitaba someter su ego, necesitaba someter su yo a Dios. Mire, cuando no hay mucho amor al prójimo, es porque está presente, muy presente, nuestro ego. Está muy presente nuestro yo. Un egoísmo que se pone más allá de las nubes, un poquito más arriba, más allá del sol. Y hay que someter a Dios ese ego, ese yo, para poder mirar al prójimo como debemos mirarlo. No estaba haciendo todo lo humilde el pueblo, no estaba haciendo todo lo humilde que debía ser con el prójimo. Era todo lo contrario. Y es como, ¿cuál es el pensamiento nuestro tantas veces, mis queridos hermanos? Es que es el otro el que tiene que someterse a mí. Es el otro el que tiene que rendirme pleitesía. Y en ese egoísmo nuestro, en ese yoísmo nuestro, en este egocentrismo nuestro, llegamos hasta a pensar que es Dios, y en la práctica yo creo que así lo hacemos, que es Dios el que tiene que someterse a nosotros. ¿Usted sabía que sometemos la palabra de Dios a nuestros deseos? Que sometemos la palabra de Dios, los principios bíblicos los sometemos a nuestras querencias. No es lo que Dios dice, es lo que yo digo, y lo que estoy haciendo es arrodillando la palabra de Dios delante de mí, arrodillando a Dios delante de mí, sometiendo a Dios delante de mí. Porque el individuo orgulloso, el individuo que no tiene respeto ni amor por el prójimo, como Dios manda en su palabra. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra de Dios. Lo recuerda, ¿verdad? Está ahí en la Biblia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le decimos a Dios, sí, Señor, yo amo a mi prójimo y no voy a ser orgulloso con él.
Entonces no había nada de humildad con los demás en el pueblo de Dios. Note que el versículo dice, en la primera parte del versículo dice, vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. El pobre, quien se supone que debía ser protegido, era el blanco de la codicia de las autoridades. Y para que al pobre se le pudiera hacer justicia, tenía que entrar en una serie de cosas. Por eso dice la palabra de Dios que tenían que recibir de ellos cargas de trigo. ¿Qué implica eso? Esto es como hablando, tiene que sobornarme, en otras palabras. Tú tienes que traerme una serie de cosas. Utilizo la palabra aquí soborno, pero el soborno no puede ser que yo pida que me sobornen. Pero sí era esto lo que estaba pasando. Podemos traducirlo en la palabra que entonces está detrás, es la palabra extorsión. Porque lo que estaban era buscando que el pueblo llevara una serie de impuestos que no podía, obligando al pueblo a pagar una serie de cosas que no podía. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el versículo que vejáis al pobre, lo avergüenzan, lo maltratan y reciben de ellos una serie de cosas que ellos quieren darla, pueden darla, ni quieren ni pueden, pero ¿qué van a hacer? Si no hacen eso, entonces no te hago justicia. Pero dice el versículo al final, edificasteis casas de piedra labrada. Déjeme leerle lo que dice, porque es importante lo que dice allí. Note lo que dice la segunda parte del versículo. Edificasteis casas de piedra labrada. ¿Sabe con qué? ¿Con qué usted cree que labraron? ¿Con qué usted cree que recibieron toda esa riqueza? Y el Señor le dice, pero no la van a habitar. Y plantaron viñas hermosas. ¿Y cómo usted cree que plantaron esas viñas hermosas? Y dice, pero no, mas no beberéis vino de ellas, porque el Señor les iba a hacer justicia. Como ha habido ahora aquí un cambio de gobierno en nuestro país, todo funcionario saliente debe hacer una declaración jurada de bienes. Y todo funcionario que va a entrar debe hacer también una igual. Y todo esto, cuando estábamos preparando el estudio bíblico, recuerdo precisamente esto. Y mire, déjeme no criticar mucho el asunto de la política. A mí no me gusta meterme mucho en política. Y no es bueno uno estar tampoco criticando ciertas cosas. Sin embargo, una de las cosas que vamos a hablar, y la última parte que vamos a hablar, en versículo 13, es la justicia social. Entonces, esa declaración, si aquí el Señor le hubiera hecho, tú tienes que hacer una declaración jurada de bienes cuando entre, a ver si esas mansiones de piedras labradas y de todas esas cosas, y esas viñas que plantaste, a ver si cuando tú entraste, ¿qué tenías? Si tenía esas casas labradas, si tenía esas viñas de finos vinos, con cavas, de vino caro. Y ahora cuando termines, cuando salgas, déjame ver ahora tu declaración jurada de bienes, a ver qué hay. A ver qué tienes. Bueno, pues el Señor entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios es que está denunciando a Amós lo que estaban haciendo.
¿Y con quién lo estaban haciendo? Con el pobre. Sacándole al pobre por todos lados, poniéndole impuestos por todos lados. Esas cargas de trigo que dice ahí la palabra de Dios, eso eran impuestos para beneficio de los poderosos, de los ricos, de los gobernantes, como habíamos visto ya en el capítulo 4, cuando miramos acerca de las mujeres de Judá, las vacas de Basán, como menciona el profeta Amós. Entonces, ¿dónde está ese amor al prójimo? Era inexistente. Número 3, el versículo número 12 de Amós, capítulo 5, dice la palabra de Dios: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Son palabras fuertes que está diciendo aquí el profeta Amós. En tercer lugar, ¿cuál era esa tercera evidencia que Amós estaba diciendo que no había, de que el pueblo verdaderamente estaba teniendo un encuentro real con Dios? Número 3, esa evidencia que no aparecía, el deseo del respaldo y la aprobación divina. El deseo del respaldo y la aprobación divina. Hermanos, mire, cuando uno se convierte a Cristo y en la medida que uno va madurando y en la medida que uno va creciendo en las cosas de Dios, en la medida que uno va relacionando todo lo que hace con Dios, más bien relacionándonos con Dios. En la medida que eso pasa, uno quiere, uno desea que el Señor le respalde y que el Señor le apruebe las cosas que hace. Y que si uno se da cuenta que Dios no lo está respaldando en algo, uno se devuelve. Y si uno sabe que Dios no ha aprobado una acción que uno tiene pendiente o que uno quiere hacer, uno se devuelve. Porque el deseo está y debe existir ese deseo. Entonces, una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro real con Dios, ¿qué es lo que hace? Un encuentro serio con Dios. Ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. En ese sentido, pues, ¿qué quiere? Señor, mira, yo necesito tu aprobación. ¿Por qué razón, hermano, cuando tenemos un proyecto, sea cual sea, grande o pequeño, una de las cosas que hacemos es orar mucho, pedirle a Dios, ayunar, rogarle a Dios, Señor, muéstrame, muéstrame. Llévame de la mano como si yo fuera un muchachito, un niño de 2 años que apenas sabe, que apenas dice algunas palabras. Condúceme así, porque yo necesito tu aprobación. Hermanos, es por eso que oramos y rogamos y pedimos a Dios. No sea de los creyentes o no seamos de los creyentes que simplemente se aventura en una empresa, que se aventura en un proyecto sin primero pedirle a Dios su aprobación. Si no le pide a Dios su aprobación y no le pide a Dios su respaldo, puede tener serios y grandes problemas. Y creo que esa es la razón por la que muchos cristianos fracasamos en muchas de las cosas que hacemos. Porque no nos ponemos en serio con Dios. Señor, mira, ayúdame con esto. Yo no quiero dar este paso, Señor, si tú no me dices que sí. Si tú no me dices que sí, yo no quiero dar este paso. Yo lo voy a dar si tú me dices que sí. Eso es lo que debiéramos hacer. Entonces note que dice la palabra de Dios, empezando el versículo, dice, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Yo te conozco, en otras palabras, yo sé quién eres. Porque Dios, hermano, conoce nuestros corazones. Decimos mucho
esta expresión de que Dios conoce nuestros corazones. Pero a veces utilizamos la expresión como un cliché, utilizamos esta expresión como un decir. Y no. Deberíamos decirlo con conciencia, con plenitud de conciencia. Dios conoce mi corazón. Y así es. Dios conoce los corazones. Por eso dice el Señor, yo sé de tus muchas rebeliones, yo te conozco, pueblo de Israel. Yo sé quién tú eres. Que desde tu nacimiento has sido rebelde. Yo sé quién eres. Y yo sé de tus grandes pecados. Y note, y resaltemos aquí que dice él, muchas rebeliones, grandes pecados. Porque Dios sabe. Dios conoce mi realidad interna. Dios me conoce en lo interior, hermano, donde nadie me conoce. Nadie. Usted me ve, como le digo tantas veces a ustedes, hermanos, en la iglesia, usted me dice, ay, el pastor, Pastor Pineda, que hombre de Dios, que aquí, que esto, que lo otro. Y agradezco a Dios y doy gracias a Dios, pero hasta con temor, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que soy un pecador. Y yo sé, hermanos, que hay cosas malas en mí. Y cuando un hermano empieza a alabarme, yo pienso para mí, el Señor, gracias porque este hermano está mirando en mí algo bueno. Pero tú, Señor, que sabes mi corazón, que conoces mis pensamientos, que conoces mis intenciones. Esa es la verdad, hermanos míos. Esa es la verdad. Somos transformados, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero también, hermanos míos, somos pecadores. No se crea mucho. Mire, cuando la gente alaba mucho a uno, yo siempre tengo la antenita parada cuando la gente me alaba, no tanto como cuando la gente me critica. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, sí. Porque el hecho de que la gente me alabe, puedo yo llegarme a creer que soy bueno y yo no soy bueno. Que dice la palabra de Dios que no hay bueno ni a uno. Y aunque hable en sentido de que no somos buenos en el sentido de que merecemos la salvación, de que merecemos nada de parte de Dios, pero en el sentido general, no somos buenos, hermano. No, obviamente que no. Hay tantas cosas, hermano, que yo tengo que cambiar en mi vida. Y hay tantas cosas que usted tiene que cambiar en su vida. ¿Por qué razón? Porque no somos buenos. No hemos sido todavía transformados al nivel de estar en el cielo con Dios. No hemos sido transformados a ese nivel todavía. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? El Señor conocía, yo conozco tu corazón y yo sé de tus rebeliones y sé de tus grandes pecados. Conozco tu corazón, conozco tu interior, sé lo que hay allí. Yo conozco tu realidad interna. Yo conozco tu verdadera intención. Yo conozco tu sinceridad, tu verdad o tu engaño. Yo lo conozco. Dios estaba mirando la real condición de su pueblo, la verdadera condición cuando llegaban a Betel. ¿Llegan en qué? En rebeldía. Y llegan con corazones cargados de pecados. Llegan con sacrificios vacíos de un verdadero sentido de adoración a Dios. Llegaban y salían igual, sin cambios. Llegaban a Betel, hacían su sacrificio, hacían sus oraciones, clamaban delante de Dios. ¿Y qué dice el Señor? No, eso es lo que muchas rebeliones y muchos grandes pecados. No hay en ustedes ninguna manera disque de venir a adorarme y disque a venir a traerme tanta pleitesía. No, yo lo conozco a ustedes, yo sé.
yo sé. Entonces, el que tiene un verdadero encuentro con Dios, busca el respaldo y la aprobación divina. Señor, vamos para Betel. Ok, déjame ver tu corazón. Muéstrame tu corazón. No, no vaya, porque tú lo que estás lleno de rebeldía y de muchos pecados. Para ser honesto, esa es la verdad. Entonces no vaya, no apruebo que vayas a hacer algo que tú piensas que está haciendo bien y no es así. Número 4, el versículo 12. Una vez más leemos para ver la otra parte del versículo. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. La cuarta evidencia de un verdadero encuentro con Dios es tener un estilo de vida íntegro. La palabra integridad en la Biblia es una de las palabras claves. Y por eso la palabra de Dios la usa tanto, la palabra integridad. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, que estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo? El pueblo había adoptado un estilo de vida donde no había nada de integridad. Estaban muy alejados de la moralidad. Juzgaban al otro. Y lo juzgaban no por lo que eran, sino por lo que tenían. Era una sociedad que estaba viviendo de esta manera. Una sociedad en la que la persona era valorada por lo que exhibía. Óigame, y se parece mucho a la sociedad nuestra aquí ahora. Se parece mucho. Por eso la carrera, por eso esa competencia de lo que tengo o de lo que no tengo. Esa es la competencia que hay. Y eso es lo que lleva a muchísima gente a hacer lo que no debe. ¿Usted lo sabía? Mucha gente que por esto hace lo que no debe. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Delante de Dios haciendo cosas detestables que a Dios le molestaban. Oiga, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el versículo? Dice, sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. ¿Dónde está la integridad de ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese vivir íntegro que yo les he dicho a través de mis palabras, a través de lo que le he mandado a decir con los profetas? ¿Dónde están esos principios inquebrantables, esos principios que hay que poner en práctica en todo aspecto de la vida, en todo momento de la vida? ¿Dónde están? Eso desapareció. Estamos hablando en nuestros días acerca de la degradación y la pérdida de valores. Eso había pasado en el pueblo de Israel. Así estaba sucediendo. Y tenemos una sociedad en el presente que es así. La sociedad dominicana se montó en ese tren hace rato. Y ahí vamos. Ahí vamos. Lamentablemente, así es. Número 5, y la última parte, el versículo 13, dice la palabra de Dios, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Ahora hay un problema aquí. Todo esto había llevado, había arrinconado, había puesto entre la espada y la pared a la gente. La quinta evidencia que se supone que debiera existir en la vida de una persona que tiene un verdadero encuentro con Dios es que practica la justicia social. ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo había entrado en cierto temor.
hizo silencio ante la injusticia. Se quedaba callado por temor a ser perseguido. No traía las cosas malas a oídos de todos, sino que se quedaba calladito. Yo mejor me evito problemas y me quedo callado. Estilo cuando estamos en una tiranía. No se puede hablar porque si hablas, so pena de ser llevado quién sabe a dónde. So pena de muerte. So pena de prisión. So pena de persecución a ti y a los tuyos. Porque estamos en un estado tiránico. Así había llegado la situación aquí al pueblo de Dios. Debemos promover, hermanos míos, la igualdad para todos. Sí sabemos que vivimos en sociedades injustas, que vivimos en sociedades que no son las mejores. Y la nuestra es así, la nuestra está incluida. No es una sociedad que hace las cosas igualitarias. El rico, el que es un poquito menos rico, el menos rico, hasta llegar al pobre. No hay igualdad. Para unos, la justicia funciona, para otros no funciona. Pero la misma justicia. Las cosas que funcionan para mí, para otro no. Y las que para otros sí funcionan, para mí no. Porque todo depende. Y debemos tener entonces siempre, hermanos, esa justicia social con todos. Con todos. Por eso la palabra de Dios nos manda a nosotros a que no podemos hacer acepción de personas. Dios nos enseña eso. De modo que no lo hagamos tú y yo, mi querido hermano. Dejamos nuestro estudio hasta aquí para continuar en la próxima y dando seguimiento a este tercer discurso del profeta Amós. Espero, hermanos míos, que la palabra de Dios esté siendo de ayuda para nosotros y que Dios esté edificándonos. Que Dios, hermano, nos esté bendiciendo. Hay evidencias, hermano mío, que deben estar presentes en ti y en mí si ciertamente hemos tenido un encuentro serio con Dios, un encuentro real con Dios. No como el pueblo de Israel, que iba a adorar, que iba a llevar sacrificio, que iba a hacer una cantidad de cosas, y todo aquello era un culto vacío. Un culto que no tenía nada, un culto sin piernas, inválido. A Dios no le interesaba eso, porque no estaba dando al pueblo evidencias de un verdadero encuentro con Él. Demostremos en nuestras vidas y caminemos con Dios y diciéndole a Dios en cada cosa que hagamos, Señor, sí, yo sé que tuve un encuentro real contigo. Tú cambiaste mi vida, transformaste mi corazón, perdonaste mis pecados, me hiciste una nueva criatura. Yo sé lo que tú hiciste en mi vida. Estoy consciente de eso. Ayúdame a vivir ahora de esta manera para darte a ti la gloria y la honra en todo. Deseo que Dios le bendiga ricamente. El domingo estamos juntos otra vez, hermanos míos, recuerden, teniendo nuestros dos cultos, uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana, Dios mediante. Dios les bendiga a todos.